Romanos capítulo 5, versículos 6 al 11. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo, con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Bien, en esta noche vamos a ver que la muerte y resurrección de Jesús es el fundamento de nuestra salvación. Antes de ir a nuestro pasaje, quisiera que me acompañáramos un momento a Proverbios capítulo 20, por favor. Mire conmigo Proverbios capítulo 20 y el versículo 9. ¿Lo tenemos? Dice, ¿quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? Hasta ahí la lectura. ¿Quién podría decir yo puedo? Este pasaje dice que no hay absolutamente nadie que pueda autolimpiarse del corazón, de su pecado, de su condición caída en la cual estamos todos. ¿Alguien puede decir estoy limpio de mi pecado? El único que pudo decir eso fue el Señor Jesucristo cuando Él dijo, ¿alguno de ustedes puede redargüirme de pecado? Él es el único que puede decir eso. Pero aparte del Señor Jesucristo, que es puro y santo y perfecto, porque es Dios encarnado, nosotros, ningún ser humano puede decir semejante cosa. Por esa razón es que en esta noche vamos a ver que para que un ser humano pueda ser salvo, el único fundamento para que esto pueda ocurrir es la muerte y la resurrección de Jesús. Es la única forma. Aparte de esto, nadie puede decir yo he limpiado mi corazón y estoy limpio de pecado. No hay absolutamente nadie que pueda decir aquello. Romanos 3:23 dice que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. También Romanos 6:23 dice que porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aquí en la epístola a los Romanos, el apóstol Pablo nos está explicando que hay dos justicias. Está la justicia de Dios para condenación a causa del hombre que ha caído en pecado. Todos los seres humanos son pecadores y merecen la justicia de Dios para condenación. Pero Dios en su amor, gracia y misericordia ha provisto la justicia de Dios para salvación a través del cuerpo ofrecido de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y la obra de Cristo en la cruz se compone de estos dos elementos, ¿no? La muerte y más tarde la resurrección. Y esto es lo único que nos lleva a la seguridad. En este pasaje del capítulo 5, versículos 1 al 11, estamos viendo la seguridad completa de la salvación. Hemos visto hasta aquí que hay una seguridad absoluta de nuestra salvación, porque no depende de nosotros, no depende de algo que nosotros podamos hacer. Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Yo las conozco y me siguen. Nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Estamos absolutamente seguros en esta salvación y ahora Pablo nos va a remarcar que hay un fundamento y una fuente que son absolutos en esta seguridad de salvación. La muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesús. Por eso es que confiamos en que nuestra salvación es eterna y completamente segura. Probablemente en los años que hemos vivido, cada uno de nosotros sabemos que los seres humanos no somos dignos de confianza. Muchas veces no mantenemos nuestras promesas, no cumplimos nuestra palabra. Nuestra integridad puede llegar a ser cuestionada. Los esposos pueden llegar a ser no fieles. Los hijos podemos llegar a ser desobedientes. En nuestros trabajos podemos llegar a ser no responsables. Y a pesar de todo eso, el único que se mantiene fiel es Dios.
Y esta fidelidad abarca todo, y una de ellas es la salvación. Mientras que nosotros somos infieles, Dios siempre, siempre es fiel, y sobre todo en la salvación que Él nos ha dado, porque es una salvación que es para su gloria. En 1 Timoteo capítulo 2 versículo 13 dice: si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Si Él ha dicho que Él va a cumplir con su parte de la salvación y que es una salvación eterna que no podemos perder, nosotros podemos creerlo totalmente y no tener ninguna duda de que si morimos hoy habiendo creído en Cristo, Él nos va a recibir en su presencia hoy mismo. Es una salvación segura, tal como cantamos hace un momento. El ladrón que estaba crucificado junto a Jesús, él no alcanzó a hacer nada. ¿Alcanzó a ir a la iglesia? ¿Alcanzó a ser bautizado? ¿Alcanzó a dar ofrendas? No pudo hacer nada. Él lo único que hizo fue creer, y el Señor le aseguró: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. El Señor es fiel en su promesa de salvación. En el Salmo 36, versículo 5 dice: Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia, y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Hasta ahí el versículo. ¿Es fiel Dios? ¿Podemos confiar en su promesa de salvación? Totalmente. Su fidelidad alcanza hasta las nubes. Hebreos 10:25 también dice: mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. También 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículos 23 y 24 dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel el que os llama, el cual también lo hará. En este pasaje entonces de Romanos capítulo 5 hemos visto que hemos sido justificados por la fe y tenemos paz para con Dios. Esa palabra allí, tenemos paz, nota que habla de seguridad. Es absolutamente seguro que hemos sido reconciliados con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿No es esa paz mental o emocional que a veces podemos sentir? Es la paz después de una guerra. Recordemos que nosotros éramos enemigos de Dios. Era una guerra lo que había entre nosotros y Dios. Nosotros no queríamos saber nada de Dios. Lo único que queríamos era nuestra propia vida y nuestras propias decisiones. Pero en el día de hoy tenemos paz con Dios. No por nuestro mérito, no por nuestras obras, sino por la obra de Cristo en la cruz. Hemos visto también que tenemos una segura entrada por su gracia. Estamos en su gloria y somos posesión de su amor. Seremos transformados y también dice incluso que nos gloriamos en las tribulaciones. Podemos tener incluso gozo durante todos los días de nuestra vida, a pesar de las pruebas, hasta llegar al día de Cristo. Porque incluso estas pruebas, ¿cuál era el propósito que tienen? Tomar nuestro carácter y transformarnos hacia un carácter sólido en Cristo, hacia nuestra esperanza eterna. Dice el versículo 6, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Qué maravilloso es el Evangelio. Dice que cuando éramos débiles. ¿Alguno de nosotros fue fuerte para su salvación? Aquí dice que somos absolutamente débiles. Nadie puede decir: yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado. Éramos débiles. Esto significa que no teníamos ninguna fuerza en nosotros mismos para salir del estado de perdición en el que estábamos. Nos indica que era imposible para nosotros salvarnos a nosotros mismos. Por eso que el apóstol Pablo, más adelante, en la epístola a los Efesios, un pasaje muy conocido en el capítulo 2, dice: por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Absolutamente nadie puede decir: yo soy salvo por mi esfuerzo, por mi capacidad. Dice que éramos débiles, absolutamente incompetentes para lograr ningún grado de salvación por nosotros mismos. Pablo, cuando escribió también a Tito, en el capítulo 3, versículo 5, dice: nos salvó,
no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Hay una obra entonces que Dios tuvo que hacer porque nosotros éramos débiles. Nosotros no podíamos hacer nada. Dice el versículo, a su tiempo murió por los impíos. Es decir, en el tiempo que Dios quiso, Él envió una salvación, una solución por nosotros. Y hermanos amados, es muy importante entender esto. Dios no tenía ninguna obligación de salvarnos. Si Él no lo hacía, no dejaba de ser santo, justo y bueno. Recordemos que Dios no perdonó a los ángeles que pecaron. No hizo un plan de salvación para ellos. Han quedado inmediatamente confinados a condenación eterna. Pero con nosotros decidió salvarnos por el puro afecto de su voluntad, por una decisión pura de su amor, que se va a mencionar en el versículo 8. Y es muy importante entender que la palabra amor, la palabra ágape, que se usa mucho para hablar del amor de Dios en el lenguaje original, no significa el amor de la emoción, no significa el amor de la amistad. Ágape significa dar el objeto de su amor a alguien aunque no lo merezca y sin esperar nada a cambio. Dios, en el tiempo que Él quiso, envió a su Hijo. Dice Gálatas 4:4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Así que, ¿cómo éramos nosotros? Éramos incompetentes, éramos débiles, éramos enemigos de Dios. Y Él lo hizo todo. Éramos rebeldes, no queríamos ser reconciliados, queríamos seguir en el pecado. Pero Él murió por nosotros, es decir, en nuestro lugar. Nosotros debíamos morir, pero Él tomó nuestro lugar y pagó nuestra culpa. Versículo 7. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Lo que quiere decir este versículo, para empezar, no hay ninguno justo ni ninguno bueno. Eso es básicamente lo que está diciendo. Y lo está usando como ejemplo de fuerza para lo que viene a continuación en el versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Había algún justo o algún bueno? Absolutamente ninguno. Dice el capítulo 3, versículo 10, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Esa era la condición nuestra, y es la condición de todo el mundo. Separados de Dios, no hay ni siquiera uno bueno. Y diciendo eso en el versículo 7, dándolo como una posibilidad, si alguno quisiera morir por un bueno, si alguno quisiera dar la vida por alguien justo, dice el versículo 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Qué hizo Dios en la cruz entonces? Dice que mostró su amor. Lo que puso a Jesús en la cruz no fueron sus enemigos que conspiraron contra Él para lograr colocarlo allí. Lo que mantuvo a Jesús en la cruz no fueron tampoco los clavos. Y lo que mantuvo a Jesús en la tumba por 3 días tampoco fue la muerte. Lo que dice aquí que motivó toda la obra de salvación de Jesús en la cruz y su resurrección fue el amor de Dios. Y hemos dicho entonces que esta palabra amor significa un acto total y completo de la voluntad, sin esperar nada a cambio. El amor de Dios, el ágape de Dios, significa un amor incondicional. ¿Notan que no había nada en nosotros que pudiera serle atractivo? ¿Notan que no había nada que nosotros pudiéramos ofrecer? Por lo tanto, Dios lo hizo
por el puro afecto de su voluntad, por el puro amor incondicional, sin esperar absolutamente nada a cambio. Sigue diciendo el versículo 8, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Nosotros no merecíamos ser amados como lo hizo Dios. Nosotros no merecíamos la posibilidad siquiera de perdón. No merecíamos ni la salvación, por supuesto. Antes, para nosotros, la gracia de Dios era una gracia desmerecida. Nosotros la desmerecíamos. La mirábamos con desdén. La mirábamos en menos. Hoy, por supuesto, que ya tenemos a Cristo y hemos visto la maravilla de lo que es la salvación, nosotros decimos que es una gracia inmerecida. Hoy día nosotros decimos, es cierto, no la merecíamos. No la merecemos. Nosotros éramos pecadores, éramos enemigos de Dios, pero Cristo murió por nosotros. No merecíamos el ofrecimiento de la vida del Hijo de Dios. Vemos aquí entonces que el amor de Dios es práctico. El amor de Dios no fue algo que Él sintió, que Él pensó. Su amor fue práctico. Envió a su Hijo y Él lo dio absolutamente todo. Pensemos que Dios no tiene posesiones materiales como nosotros tenemos. Nosotros tenemos muchas cosas, ¿no? Por lo tanto, cuando Dios da, lo da todo. ¿Qué era lo único que el Padre tiene? Lo único que el Padre tiene es al Hijo. Lo único que el Padre tiene es al Hijo. Y Él, por lo tanto, lo ha dado absolutamente todo al dar a su Hijo. Sigue diciendo el versículo 9, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre. ¿Qué es lo que hizo posible que nosotros seamos declarados no culpables? Que nosotros seamos declarados justificados delante de Dios. La sangre de Cristo. Esto es muy importante. Lo que hizo el pago por nuestros pecados fue la sangre de Cristo. Lo que pagó nuestra culpa fue la muerte de Cristo. Así que la justificación es el reconocimiento legal de Dios acerca de nuestra posición. Él ahora nos ha cambiado de posición, nos ha puesto en un nuevo lugar. Mire conmigo, por favor, ahí en el capítulo 5, veamos el versículo 17, por favor. Dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Hasta ahí la lectura. ¿Qué ocurre en la justificación? Somos constituidos justos. ¿Se fija? Es un cambio de posición. Lo que hace el cambio de vida no es la justificación, sino la regeneración, que ya leímos en Tito capítulo 3, versículo 5. Nota entonces todas las transformaciones que ocurren en el momento de nuestra salvación. En el momento que nosotros creímos en Cristo como nuestro Salvador, ocurrieron muchas cosas. Ocurrió la justificación, ocurrió el perdón, la adopción, la reconciliación, y podemos seguir muchos eventos que quizás podríamos tratar de ordenarlos en orden lógico. Lo único que sabemos es que en el momento que usted y yo creímos en Cristo, todo esto ocurrió en un solo momento y pasamos a ser hijos de Dios. La justificación entonces tiene que ver con el pago de la culpa de nuestros pecados, y eso se logró con la sangre de Cristo. La sangre de Cristo entonces es en primer lugar lo que permite la fuente de nuestra salvación. Así que nosotros por ningún motivo podíamos siquiera dar un solo pago por nuestra propia salvación. Nosotros no podíamos hacer nada. Lo único aceptable delante de Dios era la sangre, y no cualquier sangre, como dice Hebreos, porque sin remisión
sin derramamiento de sangre, no se hace remisión. Tenía que ser la sangre de un cordero puro, perfecto, agradable a Dios. Y el único fue su propio Hijo. Sigue diciendo el versículo 9, por él seremos salvos de la ira. ¿Qué es lo que produce entonces la justificación? Nos salva de la ira. Fue el sacrificio, la sangre de Cristo, lo que nos salvó de la ira. La ira de Dios es la muerte y ser lanzados eternamente en el infierno. Esa es la ira de Dios. De eso fuimos rescatados, de eso fuimos salvados por la sangre de Cristo. Ese fue el efecto que tiene la justificación en la vida de una persona que viene a Cristo arrepentido para recibir la salvación. Es algo maravilloso. La sangre de Cristo borró todos nuestros pecados y nos hizo salvos de la ira de Dios. Nos sacó de una eternidad en el infierno, de la muerte eterna. Versículo 10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Aquí viene entonces la segunda fuente de nuestra salvación, la resurrección. Por un lado entonces, la muerte, ¿qué hace? Paga nuestros pecados y hace posible nuestra justificación, ser declarados no culpables. Porque, insistimos en esto, nosotros no somos inocentes. Aunque hayamos sido perdonados, legalmente delante de Dios, nosotros somos justificados, somos declarados no culpables, porque nosotros éramos culpables. Lo que Dios hizo fue tomar nuestra culpa y dársela al Hijo. Y en el momento que toda nuestra culpa y nuestro pecado estaba sobre Jesús, Él fue muerto en la cruz del Calvario. Y por eso que Dios ahora nos puede perdonar. De otra manera no podría hacerlo. Si otro no hubiera llevado nuestra culpa y hubiera muerto en nuestro lugar, no habría salvación. Por eso que es tan importante este tema de la seguridad de salvación. Y de que la salvación no es por obras que el hombre puede hacer, sino por la pura obra de Dios. Si la salvación fuera por obras, entonces en vano vino Cristo a este mundo a morir. Si la salvación fuera por obras y por el esfuerzo humano, no era necesario que el Hijo de Dios tomara forma humana y viniera al mundo. Bastaba con que Dios nos diera una lista de cosas que teníamos que hacer y cada cual esforzarse y tratar de ganar su salvación. En cambio a eso, Dios tomó forma humana y vino al mundo y murió en nuestro lugar. Y ahí realmente tiene entonces sentido de por qué Él lo hizo. Porque ahora lo único que el ser humano tiene que hacer es creer y arrepentirse de sus pecados. Nada más. Y recibe la salvación y el perdón de sus pecados. Dice aquí el versículo 10, porque si siendo enemigos, nosotros no éramos simplemente desconocidos, nosotros éramos enemigos hostiles de Dios, nosotros no queríamos saber nada con Dios, con la santidad, con su palabra, con una vida rendida a Él. Nosotros no queríamos saber nada con Dios, éramos enemigos. El argumento aquí, dice el pastor Wiersbe en su comentario, es que si nos salvó siendo enemigos, nos va a preservar en nuestra salvación, ya que somos sus hijos. Hasta ahí la cita. Totalmente lógico, ¿cierto? Si nosotros, siendo enemigos, siendo dignos de muerte, nos amó y nos quiso salvar, ¿cómo no va a preservarnos ahora en esa salvación, ya que ahora somos sus hijos? Por eso que es tan absurdo pensar en la falsa doctrina de las pérdidas de la salvación. Y mucho peor en la salvación por obras que muchos sistemas religiosos ofrecen al mundo. La salvación es solo por la fe en Cristo y esa salvación se mantiene eterna sin moverse porque depende no de nosotros, depende totalmente de Dios. Nosotros éramos enemigos. Y sigue diciendo el verso 10, fuimos reconciliados por la muerte de su Hijo. Éramos enemigos y Dios nos reconcilió en su Hijo. Quisiera mostrarles sobre esto un versículo, 2 Corintios capítulo 5, por favor. Vamos a leer desde el versículo 18, por favor. Dice, y esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación,
que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Qué hizo Dios entonces en Cristo, en la cruz? Ofreció una reconciliación potencial para todos. Cualquiera entonces que ahora venga a Cristo, que venga con fe y con arrepentimiento, va a recibir la salvación eterna. La reconciliación se va a hacer efectiva en aquella persona que venga, confiese su pecado y crea que solamente Cristo le puede salvar. Es maravilloso lo que hizo Dios allí en la cruz del Calvario. Ha ofrecido salvación para todos. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros ahora con esta reconciliación? Contársela a otras personas. Contarle a otras personas, te puedes reconciliar con Dios. Y eso implica de inmediato que estás enemistado con Dios, que eres un enemigo de Dios. Y yo sé que son palabras quizás un poco duras, no amables, pero el Evangelio puro y verdadero es así. Y no lo podemos editar, no lo podemos adornar ni endulzar. Tenemos que decirle a las personas, depón tu rebelión con Dios, porque si no, vas a recibir, como dice aquí Romanos capítulo 5, la ira de Dios, la muerte eterna en el infierno eterno. No tengamos temor de contarle a las personas, tú estás enemistado con Dios, pero Dios te puede acercar, ha ofrecido a su Hijo y te puedes reconciliar con Él. Puedes ser salvo, dice ahí, por su vida. Esa es la reconciliación, por su vida. El elemento de la resurrección entonces es incluido. Su vida es su resurrección aquí. Y estos dos elementos, su muerte y su resurrección, son los que aseguran también nuestra salvación. Así que, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Al creer y poner nuestra fe en Cristo, la muerte nos justifica y la resurrección asegura nuestra salvación. Finaliza Pablo con el versículo 11 diciendo, y no solamente esto, sino que también nos gloriamos en Dios, por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. ¿Cuál es el clímax de todo esto? Según Pablo, es la adoración. La adoración es el clímax de esto. Dice que nos gloriamos no en nosotros, sino que nos gloriamos en Dios por su salvación. Glorificamos a Dios por la salvación que hemos tenido, porque fuimos reconciliados por la obra de Dios. Hemos visto en esta noche, hermanos amados, que la muerte y la resurrección de Jesús es el fundamento de nuestra salvación. Y nosotros estamos encargados entonces de contarle al mundo acerca de esta maravillosa verdad, que el ser humano puede ser reconciliado con Dios si cree en el sacrificio que Él ha ofrecido, su propio Hijo, el Señor Jesucristo. Su muerte y resurrección te pueden dar la vida eterna. Vamos a orar.